Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Dónde está la iglesia de los tesalonicenses? En Tesalónica, ¿no? Es fácil. Pero espiritualmente, ¿dónde está? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Importante, ¿no? A través del Espíritu Santo, la iglesia, los creyentes, estamos en Dios Padre y en Dios Hijo. Sigue diciendo, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción o en plena certidumbre. Como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis llegado a ser modelo para todos los de Macedonia y los de Acaya que son creyentes. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de la muerte, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El mensaje de hoy se titula de la siguiente forma: una iglesia con proyección. Desde tu punto de vista, ¿qué sería una iglesia que impacta en el mundo? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la iglesia modelo para ti? ¿O cuál sería la iglesia, cómo sería la iglesia en la que te gustaría estar? ¿Sería como esta? ¿Sería diferente? ¿O cuál es la iglesia que te gustaría fundar? ¿No? ¿Qué debería tener esa iglesia que tú fundarías a tu gusto? No voy a hacer un buen concierto, un buen grupo de música, predicadores espectaculares y especiales. ¿Cómo sería la iglesia modelo en la que a ti te gustaría estar? ¿Cuál es la iglesia ideal? Este mensaje es para ti si quieres crecer como iglesia. Este mensaje es para ti si no sabemos como iglesia si estamos cumpliendo bien nuestro cometido en este mundo. Este mensaje también es para ti si quieres colaborar en el proyecto de Dios para tu ciudad y pueblo. Y también este mensaje es para ti si has perdido la ilusión, si has perdido la ilusión por reunirte, si no sabes muy bien cómo enfocar tu mira sobre lo que es la iglesia. Y aquí hemos comenzado leyendo una sección de esta carta donde Pablo expresa el qué? Expresa gran agradecimiento. Agradecimiento por los creyentes en Tesalónica. Y mirad, de hecho, como bien habéis leído, estos creyentes de Tesalónica eran de qué? Eran de ejemplo. Habían sido de qué? De modelo para otras iglesias que formaban parte de todo el territorio de Grecia. Así que es interesante que nosotros nos fijemos en cómo es la oración modelo del Nuevo Testamento, o sea, la oración modelo no, la iglesia modelo que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, para que nosotros nos podamos orientar de cómo es la iglesia en la que a nosotros nos gustaría estar, cómo es esa iglesia modelo, esa iglesia con proyección. Y mira, la alegría de Pablo tiene que ser bastante grande y te voy a situar en por qué Pablo sentía bastante alegría por esto. Pablo llega a Filipos y no sé si habrás leído el capítulo 16 del libro de Hechos. La verdad que voy a resumir bastante lo que pasa allí. Digamos que Pablo, después de experimentar dificultades
y esas dificultades se traducen en ser llevados a las autoridades arrastrados, ser azotados con vara en público, ser llevados a un sótano frío, mugriento, de una prisión, juntamente con Silas y con un cepo en los pies cada uno. Después de haber pasado por todo este tipo de vicisitudes, llega a Tesalónica. Y en Tesalónica no va a encontrar un sitio mejor que en Filipos. Él entra, como era su manera habitual de predicar, entraba ¿a dónde? Entraba a la sinagoga de la ciudad. Y al entrar a la sinagoga de la ciudad, algunas personas se convierten al Evangelio, pero estas personas que se conviertan al Evangelio, a las cuales Pablo le está escribiendo aquí, no son personas que van a tener una vida fácil. De hecho, Pablo, al predicarle el Evangelio, hace seguidores. Entonces las personas de la sinagoga se sienten especialmente celosos de Pablo, y encima imaginaos, Pablo antes había sido un fariseo, así que Pablo era un traidor. De hecho, Pablo era el foco de persecución de los judíos que estaban en Tesalónica, así que lo buscaron por todas partes y fueron a buscarlo a la casa de un recién convertido llamado Jasón, y en esa casa también había más cristianos. Llegaron allí algunos que podríamos decir que eran unos verdaderos gentuzos de Tesalónica, fueron allí, liaron un motín, entraron a la casa, buscaron a Pablo. Pablo no se encontraba allí porque los creyentes tesalonicenses estaban protegiendo a Pablo, y al final hubieron daños colaterales en la persecución de Pablo, porque se llevaron a Jasón y a unos cuantos más a la prisión. Al final tuvieron que pagar una fianza por ellos y fueron liberados. Ahora hago una pregunta. ¿Unos recién convertidos es normal que padezcan este tipo de cosas? ¿Cómo te sentirías tú si como misionero vas a una ciudad, por cierto, una ciudad plagada de ídolos? La Semana Santa de Sevilla se quedaba pequeña en comparación con todos los ídolos que había en Tesalónica. Una ciudad rebelde, una ciudad hostil al Evangelio, y allí tienes a unos recién convertidos. Pablo no pudo estar más de 3 semanas a causa de la persecución. Se tuvo que ir. Y ahora la pregunta de Pablo fue: ¿se mantendrán en pie? ¿Seguirán adelante? ¿Seguirán animados? Y entonces, cuando llega Timoteo y le da las buenas noticias de que siguen adelante, os podéis imaginar, ¿no? Quizás esas noches de sueño que había perdido Pablo, pensando en ellos, como dice aquí, no he cesado de orar por vosotros, de acordarme de vosotros. Quizás esas noches de sueño para Pablo volvían. Ellos estaban bien. Pese a que Pablo le había abandonado por las circunstancias, ellos seguían firmes en la fe. Ahora, ¿cuál es el testimonio que nosotros encontramos en el versículo 3? ¿De qué se acuerda Pablo? Habla aquí de 3 cosas. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, ¿de qué? De la obra de nuestra fe. De la obra que produce su fe. ¿Cuál es entonces una iglesia con proyección? Una iglesia con proyección es una iglesia en la que sus miembros tienen motivaciones poderosas. Motivaciones genuinas, motivaciones verdaderas, motivaciones que le impulsan a hacer las cosas. Y en primer lugar tenemos que la obra que produce la fe de ellos es un testimonio de cómo ellos están actuando. Ellos están actuando según la obra de su fe. Mira, en una iglesia en la que Dios está obrando, las personas no hacen las cosas basadas en su autosuficiencia. Tendemos a vivir según ¿el qué? Según los resultados que producen nuestras acciones. Mira, pensad por un momento en Adán. Adán en el huerto del Edén recibió toda gracia de Dios. Él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Él simplemente tenía que cuidar aquello, el huerto en el que Dios le había puesto. Pero tenemos que el diablo le presenta otro camino.
le presenta el camino de la autosuficiencia. Mira, si tomas de este árbol, entonces serás como Dios. Y Adán decide por ese camino. Adán decide por el fruto de sus decisiones. Adán quiere vivir del resultado ¿de qué? De lo que haga. Pero el Evangelio produce algo contrario. El Evangelio no produce en nosotros obras que vienen de nuestra autosuficiencia. Mira, algunas iglesias que desde el punto de vista de algunos pueden tener mucha proyección, son iglesias que están llenas de miembros y que dicen cosas como: descubre el campeón que hay en ti. Son iglesias en las que te dicen: haz esto, haz lo otro y recibirás recompensa. Son iglesias en las que dicen: si ofrendas tal dinero, entonces vas a obtener muchas bendiciones. ¿Realmente sabéis bajo qué están obrando esas iglesias? Están obrando bajo el poder del pecado. Pero bueno, nosotros estamos en otro ambiente en el que no se dan esas cosas. Pero mirad, hermanos, muchas veces se da que buscamos vivir la vida cristiana según el resultado de lo que nosotros hacemos. Y entonces, si entramos dentro de un patrón de cosas que hacemos, somos buenos cristianos, somos buenos creyentes, y entonces la cosa nos va bien, vamos por buen camino. Esa no es la obra que produce nuestra fe. Nuestra vida cristiana no se basa en la autosuficiencia. Lo que hacemos en la iglesia no se basa en eso. Pero también esta iglesia con proyección se caracteriza por el trabajo que produce su amor. Mirad, cuando habla aquí del trabajo que produce su amor, esta expresión, este concepto se refiere a un trabajo que realmente agota. ¿A que cuesta amarme, por ejemplo? Sí. ¿A que un trabajo agotador? Sí. El amor de Cristo agota. El amar a personas que quizás no te responden como a ti te gustaría, ¿qué es lo que sucede? Te agota. Porque se trata del amor, ¿qué? Del amor incondicional. Ese amor que ama pese a qué? Pese a que no recibe lo que le gustaría. Ese es el trabajo. Y de hecho, Pablo le dice en otro pasaje que se encuentra en el capítulo 4, no es necesario que lo busquéis, que sigan amando más. Ellos eran un ejemplo de amor fraternal, como hemos visto aquí al principio, ¿no? Como estamos leyendo. Pero le dice, en cuanto al amor fraternal, vale, soy ejemplo, pero simplemente os digo que abundéis aún más. ¿Cuándo, por tanto, amamos suficientemente a los hermanos? Nunca. Recuerdo en una película que estaba viendo, en la cual un marido iracundo, lleno de cabreo, de enfado, le dice a un consejero cristiano: estoy harto de dar y no recibir nada a cambio. Y este consejero le responde: bien, ahora has comenzado la labor del amor. Cuando ama y no recibe nada a cambio. Mirad, hace algunas semanas, en un instituto en el que doy clase, puse un vídeo una película que creo que algunos de vosotros habéis visto en Guarromán. Es la película de unos policías, ¿no? Y hay una escena en la que un niño está recibiendo una paliza durante unos segundos por parte de unos pandilleros. Y cuando terminaban de darle la paliza, entonces el resto le abrazaba, le decía que ya formaba parte del grupo y demás. Y yo en esa clase tenía a lo que podíamos llamar unos verdaderos piezas, y les pregunté: mira, ¿vosotros sabéis por qué uno forma parte de una pandilla? Y me contestan unos: por el dinero, otros me contestan: por la droga, ¿no? Y yo digo: vale. Dime, vale, sí, pero ¿no pensáis que hay una motivación más profunda? Y me contesta el peor de todos, ese con el que cuando habla es como si hablase a la pared, ese que no hay forma de domarlo. Dice: sí, por querer una familia y sentirte amado. Me dejó caos. Mirad, cuando nuestras acciones están bañadas de amor, somos una iglesia que cura, una iglesia que restaura, una iglesia que edifica.
Cuando nosotros hacemos las cosas según nuestra autosuficiencia, no tenemos proyección. Pero cuando lo que nosotros hacemos es fruto de nuestra fe, es fruto del trabajo incansable de nuestro amor, entonces podemos ser una iglesia que restaura, una iglesia que edifica a un mundo caído. Pero aparte de eso, otra de las características que nosotros vemos aquí notables en estos hermanos de Tesalónica es la firmeza que produce su esperanza en el Señor Jesucristo. Ellos eran firmes esperando ¿qué? La venida de Cristo. Te hago la siguiente pregunta. ¿Estás pasando pruebas difíciles? Esta iglesia también. Y creo que ya nos ha quedado bastante claro. El antídoto frente a sus aflicciones, ¿cuál era? Era la esperanza centrada en Cristo. En un mundo en el que ellos no podían cambiar el mundo en el que estaban, eran completamente conscientes, pero sí podían trastornarlo. En ese mundo, su esperanza estaba centrada en la venida del Señor Jesucristo. Ellos no aceptaban la sociedad corrupta en la que estaban. Su esperanza no estaba en la paz y la seguridad que el César podía darle, sino que su esperanza estaba en el Señor Jesucristo. Los tesalonicenses tenían una confianza inquebrantable en el Señor, independientemente de sus circunstancias. Necesitaban este tipo de esperanza duradera en vista de su adversidad. Mirad, a veces pasamos por angustia, por ansiedad, por situaciones que no somos capaces de entender. Y te preguntas delante del Señor, Señor, ¿por qué tengo que padecer por esto? Y una de las respuestas que nosotros podemos dar ante ese tipo de situación es, o bien queremos desahogarnos con personas, hablar y contarle lo que nos está sucediendo, y a otra vez hablar largo y tendido, y esto creo que nos pasa más a los hombres, queremos estar solos, queremos aislarnos. ¿Te ha sucedido alguna vez algo parecido a esto? Quieres aislarte. Y quizás clama al Señor y le pide una respuesta. Y yo creo que la mayor parte de las veces no va a obtener una respuesta clara. Y clama al Señor pidiéndole una respuesta apropiada a tu circunstancia, apropiada a tu situación. Y sigues con la incertidumbre. Mirad, yo no sé el porqué de la situación que estás pasando, pero sí puedo garantizarte una cosa, y es que el Señor tiene una eternidad para recompensarte. En medio de la situación que puedes estar atravesando, en medio de la aflicción que puedes estar padeciendo como cristiano, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, hay una certeza, y es que el Señor tiene una eternidad para recompensarte. Mirad, como a los que me conocen más saben que yo soy una persona que me desoriento fácilmente, sobre todo en caminos que no conozco. Entonces cuando voy por un camino, y en este caso voy a hablarte, cuando voy por el campo, por la sierra, y quiero perderme un poco del resto de personas, ¿no? Sé que es muy fácil que no sepa volver a mi punto de origen. Así que una cosa que hago es tomar quizás algunas cortezas de árboles, algunas plantas, algunas piedras, y las voy colocando. ¿Para qué? Para orientarme. ¿Cómo sabemos tú y yo que estamos en una iglesia con proyección? Cuando esas piedras que orientan nuestro camino son la fe, son el amor y son la esperanza. Si lo que hacemos es la obra de nuestra fe, si lo que hacemos es fruto del trabajo incansable de nuestro amor, si en medio de las vicisitudes nos aferramos a la esperanza en Cristo Jesús, entonces somos una iglesia con proyección. Confía en el poder de Dios, en esta sociedad del agobio en la que en ocasiones no tenemos tiempo de nada. No hagas las cosas con el objetivo de ganarte a Dios o sorprender a las personas. Eso no es la obra de nuestra fe. Haz las cosas sabiendo que caminas en su gracia y que Él es el que obra en ti.
porque como bien dice en otro pasaje, Él es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No hagamos las cosas meramente por interés, por autopromoción o pensando simplemente en el bien que a nosotros nos hace, porque ese es el trabajo incansable de nuestro egoísmo, no el trabajo incansable de nuestro amor. Trabajemos para edificar aún a aquellos que nos cuesta ayudar y no nos cansemos de hacerlo, aunque recibamos piedras, porque Cristo no se ha cansado de amarte y Cristo sigue trabajando en ti. Pero también una iglesia con proyección está fundada en un mensaje poderoso. Mirad, la autenticidad de esta iglesia depende de cómo recibieron el Evangelio, del ministerio, de la predicación que desarrollaron Pablo y Silas con ellos. Está hablando de que el Evangelio no llegó a ellos con palabras vacías, no llegó a ellos con palabras vana palabrería, como algunos filósofos que iban de una ciudad a otra vendiendo la moto a la gente. No vino en palabras solamente, palabras huecas, como dice otras versiones, sino que vino con poder. El Evangelio que transforma es el Evangelio que viene con poder. Dice, con poder. ¿Pero por qué con poder? Porque el Evangelio vino ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con plena certidumbre. El Espíritu Santo obró en Tesalónica, pero aparte de eso, el Espíritu Santo les concedió certeza, confianza a los predicadores, para que en medio de un territorio idólatra y hostil pudiesen predicar y pudiesen impactar a los que se convirtieron. ¿Y cómo sabemos que el Evangelio ha llegado con el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos distinguir una simple creencia de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida o la mía? Creo que ya he dado un poco de pista al inicio del mensaje. ¿Se basa tu vida en la autosuficiencia? Cuando se plantea el tema de qué pasará contigo después de esta vida, ¿qué piensas? ¿Piensas que tu salvación se basa en lo que hagas? ¿Piensas que tu salvación se basa en que te bautices o no te bautices, o que des ciertos pasos en la iglesia o que no lo hagas? ¿En qué crees que se basa tu salvación? Como ya hemos dicho antes, el pecado de Adán, entre otras cosas, fue elegir un camino de autosuficiencia, un camino en el que iba a vivir según el resultado de sus acciones. Y tú y yo a veces pensamos, por ejemplo, como los discípulos del Señor, cuando ven a uno que estaba ciego, se hacen la siguiente pregunta: ¿por qué está ciego ese? ¿Porque ha pecado él o porque han pecado sus padres? Y el Señor le contesta: no, está ciego para que se manifieste en él la obra de Dios. Tú y yo a veces pensamos como esos discípulos, pensamos según la teoría de la retribución, según la autosuficiencia, pero mira, cuando el Evangelio ha impactado tu vida, te quita eso por completo. Fijaos lo que dijo el Señor acerca del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo de pecado. Y sigue diciendo el pasaje a lo que se refiere con convencer al mundo de pecado. Dice, de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto que yo elijo otro camino de la gracia y elijo mi obra para salvarme. Es el principal pecado porque las personas se condenan por no creer en Cristo. Cristo murió por tus pecados, Cristo derramó su sangre para borrar sus pecados y lo que pide el Señor es que creas en su sacrificio. El Espíritu Santo quiere convencerte de eso. El Espíritu Santo quiere despojarte de tu autosuficiencia y que vaya a Cristo. Habla también de justicia por cuanto dice Jesús, yo voy al Padre y no me veréis más. Posiblemente a veces puedas tener mancha en tu conciencia y pensar, ¿qué hay de mí? ¿No? He hecho esto, he hecho lo otro. No miras hacia Cristo, estás mirando hacia tu vida y dices, ¿qué hay de mí?
Pero ¿sabéis de qué te convence el Espíritu Santo según estamos viendo aquí? El Espíritu Santo te convence de que tu justicia está en el cielo. Y John Bunyan, uno que escribió un libro del progreso del peregrino, expresa esto. Dice que iba andando él solo por un camino, teniendo ataques de conciencia, viendo su maldad, y dice, pero llegué a la siguiente conclusión: mi justicia está en el cielo. Porque Cristo, después de morir, como bien sabe, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y sigue diciendo, no sé si recordará, hace ya algunos meses, la predicación acerca de Romanos 8, dice, si Cristo ha resucitado y está intercediendo a la diestra del Padre, ¿quién será el que te condenará? ¿Quién será el que te condenará? Y sigue diciendo, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Hay algún poder del mal que pueda prevalecer contra ti? ¿Piensas que alguna artimaña del diablo o del mundo puede realmente destruirte? Porque realmente lo que está diciendo Jesús es que el Espíritu Santo te convence de que ese poder ha sido derrotado por Él. Entonces puedes vivir día a día confiado, no mirando hacia ti, sino hacia la justicia de Cristo. Por eso vive realmente en la autosuficiencia, vive sintiéndote culpable, vive sintiéndote inseguro. Mira, voy a contaros brevemente algo de la historia de una persona que aparentemente era el mejor de los mejores cristianos. De hecho, formaba parte de un grupo que se reunían en casa que se llamaba Los Hombres Santos. Estamos hablando del fundador del metodismo, Wesley. Este hombre se juntaba con otras personas, con otros hombres, para leer la Escritura, la Biblia, para orar, hacían obra social, iban a las cárceles para ayudar a los presos que no estaban siendo bien tratados si lo analizamos desde la perspectiva de los derechos humanos. Él fue reconocido, fijaros, tenía estudios bíblicos, fue reconocido ministro por una universidad de prestigio, como es en el caso de la Universidad de Oxford, y fue a realizar misión a las colonias británicas, porque él era británico, a las colonias británicas del norte ya sabéis, del norte de América. Y entonces iba en el barco con unos misioneros que se llamaban los moravos. No sé si habrá leído algo de los moravos. Y hubo una gran tempestad, parecía que el barco se hundía, y él estaba totalmente asustado. Y miraba hacia los moravos, ¿y sabéis los moravos cómo estaban? Los moravos estaban cantando, sin ningún tipo de miedo. Entonces ya cuando todo terminó, él le preguntó a los moravos, ¿cómo es que estabais así de tranquilos? La pregunta que le hicieron los moravos es la típica pregunta que no nos sentaría bien a más de uno. Le dijeron, ¿eres creyente? Y entonces estuvo reflexionando. Él, como ya hemos dicho, una persona incansable, era un obsesivo total, buscaba la excelencia, buscaba hacer las cosas de la mejor manera posible. Ya cuando fue allí a las colonias británicas de Norteamérica, su ministerio no funcionó. Se volvió frustrado. Un día volvió a ese grupo de casa y simplemente una de las cosas que hicieron fue leer el prefacio del libro a los romanos, la introducción del libro a los romanos. ¿Sabéis lo que dice? Dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quizás antes él había leído este pasaje, pero en ese momento este pasaje lo leyó de forma diferente. No sé si te ha pasado alguna vez que llevas tiempo leyendo un pasaje, quizás recitándolo de memoria, y llega un momento en el que te viene una luz que te ilumina y dices, ahora lo entiendo. Y dice la crónica que esto lo llevó a sentir un extraño calor en su corazón.
y a tener una experiencia personal de la gracia salvadora de Dios. Él era una persona muy ansiada, muy activa, haciendo cosas muy buenas. Como hemos dicho, era un verdadero obsesivo, perfeccionista. No sé si tú hoy te encuentras así, buscando vivir la vida cristiana en tu autosuficiencia. Pero en el momento en el que se leyeron ese pasaje de la Biblia que hemos leído, sus cadenas de autosuficiencia se rompieron y fue alguien diferente. Su actividad no paró, de hecho se recorría un territorio como España 52 veces al año y yo no sé cómo lo hacía, pero escribía libros en esos viajes a caballo. Pero su enfoque en el ministerio tuvo otro sentido y Dios lo usó grandemente. Una comunidad centrada en el Evangelio no vive según sus propias fuerzas, ya lo hemos dicho. En una iglesia con proyección, el corazón de las personas arde con el Evangelio. Una iglesia centrada en el Evangelio no finge su devoción a Cristo. Mirad, algunos de nosotros cuando venimos a la congregación los domingos sacamos toda la espiritualidad que muchas veces no existe. Tapamos nuestras vulnerabilidades, no queremos que otros las sepan y nos convertimos muchas veces en los más conservadores del mundo. ¿Sabéis lo que es eso? Eso es el poder del pecado obrando en la iglesia. Parece que es un halo de santidad especial, ¡oh, qué buenos creyentes! Pero no, realmente no. Cuando vivimos según la autosuficiencia, estamos viviendo según el poder del pecado. Una comunidad impactada por el Evangelio tiene un testimonio poderoso y es lo que veremos en el siguiente mensaje, que será después de un mes aproximadamente o una semana. ¿De acuerdo? Así que seamos una iglesia centrada en el Evangelio, que seamos una iglesia no centrada en nuestras propias fuerzas, que lo que hagamos sea el fruto de nuestra fe, del trabajo, de nuestro amor, y que estemos esperanzados día a día en que Jesús vendrá y que en medio de la dificultad que estemos atravesando, de que tengamos la certeza de que nos espera una eternidad con el Señor. Como bien dice en Romanos 8, en nada son ¿qué? En nada son comparables las aflicciones del tiempo presente en comparación con la gloria venidera que ha de manifestarse. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Amén.